Veremos ahora la regla 44 que tiene que ver con las costas y los honorarios de abogados. ¿Qué son las costas? Las costas son gastos que tiene una parte durante el litigio. ¿Todo lo que gaste se considera costas? La contestación es no. Algunas cosas se aceptan como costas, tales como sellos de presentación de la demanda, gastos de emplazamiento, fianzas de embargo, toma de deposiciones, pero hay otros gastos que una parte pueda tener y que no se consideran costas. Entre los gastos que pueden estar asociados a un litigio, pero que no se consideran costas, están los materiales de oficinas, sellos de correo, gastos ordinarios de oficina, gastos de transportación del abogado, digamos de su oficina al tribunal. Estas cosas no cualifican como costas. ¿Quién tiene derecho a las costas? A que se le paguen esas costas. Pues es sencillo, la parte que resulta victoriosa en el pleito, en el tribunal de primera instancia, y si el caso fuese al tribunal apelativo, pues la persona o parte que resulte victoriosa en el tribunal apelativo, ya sea mediante apelación o revisión. ¿Alguna excepción? Sí. La regla dispone que esto es así como les acabo de decir, excepto que por ley o por las propias reglas de procedimiento civil otra cosa se disponga. ¿Quién paga las costas a la parte victoriosa? Pues la parte que pierda. La parte que pierda el pleito, entonces, es llamada a reembolsarle los gastos que tuvo la parte victoriosa en el pleito. ¿Cómo se solicita el pago o reembolso de estos gastos? Pues se hace mediante una solicitud al tribunal por la parte victoriosa, como hemos dicho, en un documento llamado relación o memorándum de costas de los gastos incurridos en el pleito. Cuando se presenta este documento al tribunal, dentro del término de 10 días contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. ¿Qué se incluye en ese documento? Pues, como hemos dicho, los gastos que tuvo la parte en el pleito de lo que cualifica como costas. Ahora bien, es importante que esos gastos cumplan con unos criterios. Número uno, los tiene que haber gastado, desembolsado, pagado de verdad. No pueden ser gastos especulativos que yo pensé que iba a tener, sino que gastos que tuvo. Dos, que esos gastos sean necesarios. Necesarios. Porque alguien puede hacer muchas cosas, gastar mucho dinero en muchas cosas que no eran necesarios para el pleito verdaderamente. Y estos gastos deben ser razonables. Porque, vamos a decir, hipotéticamente, alguien pagó porque le cobraron $10,000 por un emplazamiento, algo que, salvo que esté plenamente justificado, pues no es un gasto típicamente razonable. Pues es importante saber que el tribunal va a pasar juicio sobre todo esto y hará una determinación de si es un gasto necesario o es un gasto razonable. El documento que se envía al tribunal irá bajo juramento con la firma de
la parte, o también la segunda opción es que el abogado de la parte victoriosa lo certifique, haga una certificación de la corrección de lo que se informa, se dice en ese memorándum, sosteniendo, afirmando la parte o su abogado que estas partidas que se incluyen en el documento son ciertamente correctas y fueron gastos necesarios. Se puede impugnar ese documento por la parte perdidosa, que es la llamada a pagarlo. Pues ciertamente se puede impugnar en todo o en parte. Puede decir, nada de lo que está ahí fue necesario o no es razonable, o puede decir X cosa, como el ejemplo del emplazamiento. Esto en particular no es razonable, lo demás pues sí, es razonable. Así que puede ser en todo o en parte la impugnación. ¿Cuál es el plazo para la parte perdidosa oponerse o impugnar el memorándum de costas? Pues tiene el término de 10 días desde que se le notifica por la otra parte el memorándum. El tribunal va a resolver entonces la impugnación luego de considerar la posición de ambas partes en cuanto al contenido del documento. Esta resolución del tribunal puede ser revisada por el Tribunal de Apelaciones mediante cerciorari. Si se instó un recurso contra la sentencia, la revisión de la resolución sobre costas se va a consolidar con dicho recurso. ¿Qué pasa si la parte que perdió no impugna el memorándum de costas? En esos casos, el tribunal de ordinario aprobará el memorándum de costas, pero, como he dicho, puede eliminar cualquier partida que el tribunal considere que entienda que es improcedente, digamos, porque no era necesario. Luego de concederle a la parte victoriosa, que es la que solicita el reembolso, la oportunidad de justificar lo que el tribunal entiende que no era necesario o no era razonable. Veamos ahora las costas en apelación. Supongamos que la parte que perdió en primera instancia apeló el caso y también pierde en el apelativo o en el Supremo. ¿Qué sucede entonces en esos casos? Pues tiene que pagarle a la otra parte las costas también durante la apelación, no solamente lo que gastó en el litigio en primera instancia, sino también en la apelación. Supongamos ahora que la parte que perdió en primera instancia apeló al tribunal apelativo y, contrario a lo que dijimos en el primer ejemplo, gana la apelación y la sentencia del tribunal de primera instancia se revoca. ¿Qué sucede? Pues esa parte que había perdido en primera instancia pero ganó en el apelativo tiene derecho a que entonces a él o ella se le paguen sus costas tanto en la tramitación del caso en primera instancia como ante el apelativo o el Tribunal Supremo según fuera el caso. ¿Cómo se hace el memorando de costa por los gastos que tuvo en la apelación? Pues el proceso es similar al que hemos ya mencionado. Hablamos entonces del memorándum jurado por la parte o certificado por el abogado, que debe ser con los gastos necesarios, incurridos, que deben ser razonables, que se puede impugnar. El proceso es muy similar ante los gastos que se hayan tenido en el proceso apelativo, igual que en el tribunal de primera instancia. Los honorarios de abogado, ¿qué son?
¿Cuándo hay que pagarlos? ¿Quién los paga? Son automáticos. La parte victoriosa tiene siempre derecho al pago de honorarios igual que las costas. La contestación es no. Hay que pagarlos a la otra parte cuando una parte ha sido, o su abogado ha procedido, ha sido temeraria. Ha procedido en el caso con temeridad o frivolidad. ¿Qué significa temeridad? Temeridad significa prolongar innecesariamente un pleito, causar que la otra parte tenga que incurrir en gastos que eran evitables, esconderse para no ser emplazado, negar un hecho cuando le consta que es cierto. Todas estas conductas pues son conductas que entorpecen el proceso judicial, que hacen que la otra parte gaste dinero innecesariamente, que el pleito se prolongue innecesariamente. Entonces, constituyen lo que se llama temeridad. Si hay temeridad de una parte o su abogado, deberá pagarle a la otra entonces los honorarios de abogado. El tribunal va a imponer en la sentencia una suma que entienda va a corresponder como honorario de abogado ante la conducta desplegada por esta parte que incurrió en temeridad o frivolidad. Al ELA, el Estado Libre Asociado, sus municipios, agencias e instrumentalidades, se le pueden imponer honorarios de abogado, excepto en los casos que por ley están exentos. La 44.2 nos habla de las costas interlocutorias a las partes y de las sanciones económicas. Dice la 44.2 que se pueden imponer costas interlocutorias a las partes y también sanciones económicas a una parte o a su abogado por conducta constitutiva de demora, inacción, abandono, obstrucción o falta de diligencia, en perjuicio de la eficiente administración de la justicia. Estas costas y sanciones se pueden imponer en todo caso y en cualquier etapa del caso. El dinero que se impone, según lo dicho, y que tiene que pagar, va a ir, cuando lo pague, a un fondo que se llama el Fondo Especial de la Rama Judicial. Si fuera al ELA, sus agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas, a quien se le impone esta sanción o costas, entonces el dinero iría a la otra parte. La 44.3 nos habla del interés legal. En toda sentencia que ordene el pago de dinero, se incluirán los intereses a computarse sobre la cuantía de la sentencia desde la fecha en que se dicte la sentencia y hasta que sea satisfecha la sentencia. Si se tarda un año en pagarla, pues va a tener que pagar un año de intereses. Incluyendo, esto de los intereses incluye las costas y los honorarios de abogado que se puedan haber impuesto. El interés legal se hará constar en la sentencia. ¿Cómo se establece el tipo de interés? Esto lo establece la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y revisa periódicamente esta tasa dicha Junta. El pago de intereses también se impondrá en la sentencia a la parte que haya procedido con temeridad desde que haya surgido la causa de acción, en todo caso de cobro de dinero, y desde la presentación de la demanda, en todo caso de daños y perjuicios.
hasta la fecha en que se dicte la sentencia a computarse sobre la cuantía de la sentencia, excepto cuando la parte demandada sea el ELA, los municipios, agencias, instrumentalidades o funcionarios en su carácter oficial.